la semana pasada comenzamos con esta serie, ¿no? La serie que se llama El Camino de la Verdad. Y el Camino de la Verdad es justamente la traducción que se le da a veces a este texto que se llama el Dhammapada, ¿verdad? El Dhammapada. La semana pasada lo que hicimos fue hablar un poquito de las escrituras budistas. En las escrituras budistas, digamos, la palabra del Buda, que vivió hace 2500 años, se ha recogido en un canon, en un conjunto de escrituras muy vasto, que se llama el Canon Pali. Y justamente la semana pasada estuvimos hablando del Canon Pali. Estaba yo pensando, para una persona que recién viene por primera vez a escucharnos y que escucha hablar del Canon Pali, todos esos tecnicismos, ¿no? Si no será así como que no te dan ganas de regresar, ¿no? Pero bueno, porque sí les dieron ganas de regresar. Pues sí, ¿no? Porque parte de esa, digamos, de todas esas enseñanzas son, podríamos a veces sentirlas un poquito técnicas, ¿verdad? Un poquito, cómo acercarnos a la literatura budista, pues la literatura budista siendo tan vasta, ¿no? Siendo tan antigua, teniendo todas estas formas tan a veces poco accesibles a veces a la manera en la que nos gusta platicar, a veces incluso del camino espiritual, ¿no? Entonces de eso estuvimos hablando la semana pasada, de cómo es el Canon Pali, cuáles son las diferentes secciones que tiene el Canon Pali, y vimos que dentro de una sección particular que es el conjunto de los suttas que se les llama también los discursos o los diálogos, ¿no? Los sermones del Buda. Dentro de ese conjunto de enseñanzas, a la vez tenemos 5 colecciones. Esas colecciones se distinguen de acuerdo a la longitud de las enseñanzas, de acuerdo a las características que tienen. Y una de esas colecciones se llama el Khuddaka Nikaya. La palabra Nikaya significa colección y Khuddaka significa algo así como misceláneos, ¿no? Es la colección de los misceláneos, la colección de los varios. Y en esa colección precisamente se encuentran varios pequeños textos como este, el Dhammapada. Entonces es parte del Canon Pali, es parte del Khuddaka Nikaya, que forma parte del conjunto de los suttas. Entonces ahí tenemos todas esas clasificaciones un poquito técnicas, un poquito áridas, pero creo que está muy bueno saberlo, ¿no? Para poner en contexto justo lo que vamos a estar haciendo al estar estudiando este texto. Más que nada, pues saber que este texto tiene 2500 años de edad. Es un texto que durante mucho tiempo se pasó a través de la tradición oral, de boca en boca, de generación en generación, que a la larga todo ese material se escribió. Y estuvimos hablando cómo se escribió particularmente el Dhammapada, lo vimos la semana pasada. Y vimos que el Dhammapada realmente no necesariamente fue que el Buda, estos son 26 capítulos, 26 capítulos que están hechos con una serie de versos, son 423 versos. Algunos versos que están relacionados, pues los discípulos del Buda, varios siglos después de la muerte del Buda, decidieron compilarlos de acuerdo a temas dentro del mismo Dhammapada. Y entonces formaron estos capítulos, pero que realmente los capítulos son un poquito arbitrarios. Realmente el Buda no dio así estos discursos, ¿no? Son así como máximas o como simplemente consejos o observaciones que el Buda dio en un momento dado y que a lo largo del tiempo los discípulos los relacionaron, los formaron en la manera de capítulos, en la manera de versos, en la manera de estrofas, ¿no? Entonces la forma que tiene el Dhammapada hoy no necesariamente fue la forma en la que el Buda lo enseñó, ¿no? Es misterioso, ¿verdad? Tratar de imaginar, ¿verdad? Cómo fue que todas estas palabras pudieron llegar aquí hasta nuestros días, el día de hoy. Pero bueno, pues aquí están. Es un libro muy profundo, muy sencillo de leer, porque para nada son así como que filosofías complejas, ni metafísicas, ni algo demasiado esotérico, ¿no? Son algunos versos con algunas imágenes de la naturaleza, de pronto habla de las estrellas, habla del mar,
imágenes de la naturaleza, metáforas que buscan comunicar pues, verdades elevadas, ¿no? Y está como que dirigido no necesariamente a una mente académica, ¿verdad? O a una mente muy sabia o a una mente muy sofisticada, muy educada. No, 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 está dirigido como a cualquier persona, a cualquier nivel, ¿no? Y creo que esa era una de las gracias del Buda, que podía comunicar realmente con una profundidad increíble y con una sencillez impresionante a la vez. Lograr esas dos cualidades juntas es muy complicado, ¿no? Profundidad y sencillez. Y el Buda podía hacerlo. El Buda podía hacerlo. Porque finalmente el mensaje que estaba comunicando venía desde la sabiduría de su mente, desde la propia experiencia, y desde ahí estaba él hablando con sus discípulos, ¿no? Entonces, bueno, pues el capítulo del día de hoy, el capítulo que escogí, es el capítulo 16, que se llama El placer. Fíjense, nada más traje estos libros para que vean cómo esta es una traducción del Dhammapada de un mexicano que se llama Alberto Blanco. Esta es la traducción del Centro de... ¿cómo se llama? Fondo de Cultura Económica, sí, exacto. Aquí tenemos otra traducción que la tradujeron como Por el Sendero del Buda, también es el Dhammapada. Y fíjense que esta traducción, no es esta, es esta otra. Esta ni siquiera viene por capítulos, esta no tiene capítulos, son simplemente un verso tras otro, un verso tras otro. Están numerados de acuerdo a las numeraciones tradicionales, pero ni siquiera viene distinguido en capítulos, lo cual busca comunicar que el reconocer los capítulos en el Dhammapada es en sí mismo artificial, es posterior, muy posterior a la época en la que el Buda dio estas enseñanzas, ¿no? Entonces tenemos este que se llama El Sendero de la Sabiduría, así fue como lo tradujeron, ¿verdad? Y luego les quería también enseñar este libro que tenemos en la biblioteca, que es un verdadero tesoro. Este es el Dhammapada. Y podría uno decir, pero ¿cómo puede tener así 25 páginas y luego tener así como 1500 páginas? Bueno, es que este Dhammapada viene en Pali, en el idioma Pali. Entonces es muy bonito porque de este lado viene el Pali, hagan de cuenta, de este lado viene el español, palabra por palabra, y después viene el comentario. El comentario literalmente verso por verso, ¿no? El comentario de por qué esa palabra está traducida de tal manera y cuál es el significado de esa palabra en otros contextos y cuál es el sabor particular que tiene aquí esa palabra y todo el comentario del erudito, del traductor que te comenta todo esto, ¿no? Entonces no es fácil de leer porque obviamente es una traducción literal palabra por palabra, entonces se siente como... Bueno, léanlo. Es muy difícil. Se siente como medio acartonada, se siente como que no fluye naturalmente, el español no fluye, ¿no? Dices, aún leyéndolo en español, a ver, les voy a poner un ejemplo, a ver si... No me voy a poner a buscarles un ejemplo, pero no fluye el español porque está así como palabra por palabra y entonces pues termina uno por tratar de imaginarse el significado, ¿no? Y por eso es importante el comentario, porque entonces el comentario lo va completando. Y esto es muy valioso porque es la traducción literal del Pali, ¿no? Luego tenemos esta traducción de Alberto Blanco que para nada es una traducción literal. O sea, yo hay veces que comparo, y particularmente en este capítulo, la diferencia entre la traducción de Alberto Blanco y las demás traducciones, bueno, nada que ver. Literalmente hay párrafos que uno ni reconoce. Pero está diciendo lo mismo, ya que ves, dices, bueno, sí, probablemente está diciendo lo mismo, ¿verdad? Tienes que imaginártelo verdaderamente, ¿no? Es muy diferente la versión de Alberto Blanco de las versiones que vienen. Estas versiones son más cercanas a lo literal, ¿no? Y luego tenemos una traducción en inglés de Bhante, de nuestro maestro Sangharakshita, que es bastante cercana a lo literal. Bhante se mantuvo muy cercano a lo literal, pero es muy difícil traducir cuando estás traduciendo literalmente, pues porque se pierde un poquito la poesía, ¿no?
se pierde un poquito como el fluir del lenguaje, un poquito incluso la longitud de las frases y demás. Olvídate, por supuesto que la rima se perdió desde hace quién sabe cuánto tiempo, la métrica peor aún, ¿no? Pero el fluir del lenguaje y la parte, digamos, como que cómo una frase se engarza con la otra, ¿no? Se pierde en una traducción literal. Entonces, a mí por eso me gusta la traducción de Alberto Blanco, porque la verdad es que tuvo que haber hecho un esfuerzo de comprensión tremendo para mantener el mensaje, porque sí lo mantiene, ¿no? Para nada se está inventando, ¿no? Lo que el Buda dijo, no, sí mantiene el mensaje, pero lo dice con otras palabras y lo dice así como que acariciadito, ¿me entienden? Sí, muy, muy bien logrado. Está muy bien logrado. Ah, pues sí, hay a la venta, ¿verdad, Moksharati? Todavía no, los acabamos de pedir. Está agotado este libro. Está súper agotado. Pero recientemente Moksharati se encontró con que en una librería en Guadalajara estaba disponible y lo pidió. Entonces están por llegarnos estas copias. Pero bueno, lo que quiero leer es el capítulo que elegí para el día de hoy y lo podemos ir comentando, a ver qué entendemos de lo que dice. Voy a leer el capítulo completo y luego nos vamos parando en algunas líneas. Es un capítulo corto y es un capítulo, empezando por el título, empezamos ahí con el problema de la traducción, porque el título en Pali es Piya Vaga. Piya es Pali, Priya es el sánscrito. Algunos de ustedes reconocerán el Priya, ¿verdad? ¿En dónde tenemos el Priya? Nagapriya es uno de los miembros de nuestra orden que está asociado a nuestro centro. ¿Y se acuerdan cómo traduce Nagapriya el Priya? ¿No es amigo? El protegido. El rey de las nagas. El querido por las nagas. El querido por las nagas. Entonces, Priya es lo querido, aquello que queremos, no necesariamente una persona, es lo querido, ¿no? En inglés es muy claro porque es the deer, ¿no? The deer, no me refiero al venado. The deer, aquello que queremos, aquello que atesoramos, aquello que guardamos cerquita de nuestro corazón, ¿no? Aquello ahí de lo que nos agarramos, ¿no? A eso se refiere, a lo querido, ¿no? En algunos textos se traduce como lo querido, efectivamente, en otros se traduce como el afecto o lo placentero, o como en este caso, Alberto Blanco lo tradujo como el placer. Porque gran parte del contenido tiene que ver con el placer, pero vamos a ver a qué se refiere. Pero sí me gustó ver el significado del texto en Pali, Piya Vaga, lo querido, ¿no? Entonces dice: no dejes que el placer te distraiga del camino de la meditación. Libérate del placer y del dolor. Solo hay penas en el placer logrado y dolor en lo que no se quiere. Perder lo que uno quiere es causa de dolor. Por eso, cuida bien los sentidos. Solo es libre aquel que ve más allá de la ganancia y de la pérdida. Del apego y del cariño brota el dolor. Del deseo y del placer surge el miedo. No existe dolor para el que está libre del cariño y el apego. Menos aún existe el miedo para el que está libre del deseo y el placer. Aquel que deja de querer, gustar, desear, codiciar, envidiar, está libre del dolor y del miedo. Aquel que es puro y ve, aquel que dice la verdad y la vive, ese cumple con su propia labor. Por eso es amado y admirado. Con la mente decidida y un corazón libre de deseos, va en busca de la libertad. Por eso se le llama el que va a contracorriente. Con cuánta alegría reciben la familia y los amigos al viajero que vuelve con bien después de un largo viaje. Así tus buenas obras te recibirán como amigos, y con qué alegría.
cuando pases de esta vida a la otra. Bueno, pues este es el capítulo. ¿Qué les pareció? ¿Alguien quiere comentar alguna línea que le haya llamado la atención? ¿Alguna idea que se les haya quedado en la mente ahí? Sí, habla mucho sobre la aversión. La aversión. Sí, ¿Así? Ajá. veo como el apego que tenemos hacia las cosas, hacia las personas. Ajá, ajá. La aversión que tenemos hacia los momentos malos, Ajá. que no los queremos, y como no los queremos nos causan miedo. Okay. Y los estamos rechazando. Okay. Y no nos queremos quedar ahí. Ajá. El apego que tenemos hacia las personas, hacia las cosas, hacia los momentos buenos. Ajá. Y solamente queremos quedarnos como en esos momentos buenos. Okay. Tener las buenas sensaciones, y debemos de tener la mente calmada, ser ecuánimes. Ajá. Tener siempre como las mejores intenciones y estar presentes en el momento. Ajá. Para solamente disfrutarlo y no querernos quedar ahí siempre. Ok, muy bien, Sam. Pues le agarraste muchísimo la onda. Muchos de lo que vamos a decir. Adiós, ya nos vamos. Ya no dejó nada, ya no nos dejaste nada. Muchas gracias. Sí, a veces es difícil agarrarle al vuelo así las ideas al damapada, ¿verdad? Tiene uno que leerlo 2 o 3 veces. Algunas imágenes que de pronto dices, bueno, ¿y a qué venía el caso esto, no? Y después lo conecta más adelante. Entonces, bueno, el mensaje creo que va muy por donde lo comentó Sam. Ahorita lo iremos elaborando, pero ¿alguien más que quiera comentar? ¿Qué se le quedó de lo que leímos, Joaquín? Pues que el deseo tarde o temprano, y sí o sí, va a causar sufrimiento. Que el deseo tarde o temprano va a causar sufrimiento. Sí o sí, exactamente, ¿no? Exacto. ¿Alguien más? ¿Una tercera apreciación que se les haya quedado por ahí? Hay Mónica. un pasaje muy lindo que dice que el que no desea no quiere, ¿no? Según la traducción, la que quieran escoger, va contracorriente. Ajá, ajá. ¿No? Ajá, es muy bonito porque dice que es libre, pero va contracorriente. Pero va contracorriente. Qué bueno que te quedaron esas 2 ideas, la libertad y ir contracorriente, efectivamente. Sí. Sí, esa parte es muy linda porque Sí. efectivamente Es lo que no hacemos generalmente, ¿verdad? Es lo que no se nos da. difícil. Sí. Ok, muy bien, gracias, Mónica. Pues muy bien, pues vamos a empezar por esta primera frase, vamos a ir construyendo justamente, ahorita vamos a regresar a estos puntos. Pero fíjense, lo primero que dice es, no dejes que el placer te distraiga del camino, de la meditación, ¿no? Entonces son 2 cosas, por un lado, el placer tiene el potencial de distraerte del camino y el placer tiene el potencial de distraerte de la meditación. Aquí está hablando del camino y de la meditación de alguna manera como la meta, ¿no? Como todo aquello que es bueno, todo aquello que puede en última instancia conducirte a la iluminación, conducirte al despertar, ¿no? Entonces aquí camino y meditación de alguna manera juegan ese papel, ¿no? Pero fíjense cómo aquí en ningún momento nos está diciendo que el placer es malo, ¿no? Porque muchas veces, no sé, yo la primera vez que leí este texto, la verdad, es que fue con esa sensación, a diferencia de Sam, que le entendió muy bien, yo no. Yo me quedé con la sensación de que el Buda nos estaba diciendo el placer es malo, ¿no? Digo, parafraseando, ¿verdad? Pero me quedé con la sensación de que estaba diciendo eso. De que el placer es un obstáculo, ¿no? De que hay que evitar a toda costa el placer. Y no nos está diciendo eso, simplemente te dice, no dejes que el placer te distraiga del camino, ¿no? Porque tiene el potencial de distraernos, ¿no? Por supuesto que tiene el potencial de distraernos, ¿no? Lo placentero, por supuesto que es muy disfrutable y claro que nos gusta disfrutar de ello, y en ningún momento en toda la tradición budista se nos aconseja que no disfrutemos de los placeres, ¿no? Los placeres
placeres de la vida pues son muchos, ¿no? Desde la amistad, el cariño, el comer rico, el ver un atardecer, el escuchar una pieza de música, hasta con todos los que también tienen en la mente, ¿no? Todos esos placeres son muy disfrutables y pues está muy bien que los disfrutemos, ¿no? Pero el problema de los seres humanos es que no nos quedamos nada más ahí. No nos quedamos nada más en ay, qué rico, ya lo disfruté, bueno, ya se fue, ya estoy en paz. No, ¿verdad? Exacto, ¿verdad? Generalmente quieres más. Generalmente quieres que se repita. Cuando recibimos un estímulo placentero, nos cuesta trabajo dejarlo ir, ¿no? Queremos que se repita, queremos que se quede y en ocasiones extremas incluso podemos llegar a desarrollar comportamientos muy poco sanos en torno a ello, ¿no? Comportamientos compulsivos, comportamientos obsesivos, que incluso se pueden traducir en una adicción, ¿no? En una cuestión que incluso podría llegar a convertirse en autodestructiva. Entonces los placeres tienen ese problema, ¿verdad? De que queremos más, ¿no? Entonces, ¿y por qué queremos más? Bueno, simplemente, claro, porque la experiencia sensorial es agradable cuando es placentera, pero también porque confundimos el placer con la felicidad, ¿no? Buscamos el placer como si realmente eso fuera a solucionarnos el problema de la vida, ¿no? Tenemos una experiencia placentera y internamente, muchas veces no a nivel consciente, ¿no? Pero internamente hay por ahí un gusanito que te dice, esta es la clave de la felicidad, busca más, por ahí vas a ser feliz, ¿no? Si tú te procuras todo el placer que puedas por esa vía, seguramente vas a estar satisfecha y además tus problemas se van a resolver. O sea, obviamente no es que racionalmente tengamos ese pensamiento, ¿no? Pero como inconscientemente ese es el tipo de fuerza que se juega en nuestro interior. Lo placentero igual a felicidad, ¿no? Pero a veces es todo lo contrario, ¿no? No necesariamente el placer nos hace felices, no necesariamente el placer nos resuelve nuestros problemas, al contrario, muchas veces nos metemos en problemas porque entonces ahora parece que necesitamos este nuevo placer que ya encontramos, o tenemos miedo de perderlo, o nos aferramos a él y cuando se está yendo sentimos el dolor de que se está yendo, en fin, ¿no? Todo lo que implica esa dinámica con el placer, pues termina por llevarnos a sentirnos desdichados, ¿no? Entonces el Buda, la enseñanza budista no te está diciendo que no experimentes placer, que no disfrutes del placer. Lo que te está diciendo es no te apegues al placer, porque no tiene caso, porque el placer se va a ir. Porque así como hay experiencias placenteras en la vida, hay experiencias dolorosas en la vida. Entonces, de cualquier cosa de que tú te agarres y que te aferres y que te apegues, se va a ir y te va a causar dolor. Y eso es lo que está tratando de decirte aquí el Buda, ¿no? Ahora, obviamente el Buda no estaba nada más pensando en sensaciones placenteras, ¿no? Como dormir rico, comer rico, o como el sexo, o como la música, ¿no? También estaba pensando, como decía Sam ahorita, por ejemplo, en cosas, o en personas, o en situaciones, porque también nos apegamos, bueno, sabemos que nos apegamos mucho a las personas, pero también a las situaciones, también nos apegamos a los estados mentales, a las ideas, nos apegamos a cuanta cosa, ¿no? Buscamos ahí un sentido de certeza, un sentido de seguridad, y nos apegamos a muchísimas cosas. Y hay que estar cuidadosos simplemente de acordarnos que eso que nos es placentero no necesariamente te va a dar la felicidad, ¿no? Básicamente lo que te está diciendo aquí es ten cuidado con los falsos refugios, ¿no? En el budismo usamos un concepto muy interesante que es este concepto del refugio. Nosotros decimos, por ejemplo, que nosotros los budistas buscamos refugio en el Buda, buscamos refugio en las enseñanzas del Buda, ¿no? ¿Y eso qué implica? Que de alguna manera estamos buscando certezas, ¿sí? Estamos buscando orientación, estamos buscando sentido en nuestras vidas con base en esos valores que representan el ideal de la iluminación y la verdad que comunicó el Buda, la comunidad con la que practicamos, ¿no? Esos valores orientan nuestra vida.
Y lo que nos dice el Buda es, esos son los únicos refugios verdaderos. Solamente ahí es que realmente puedes encontrar orientación verdadera, ¿no? O felicidad, o puedes encontrar certeza, solamente en esos tres refugios. Si nos refugiamos en otras cosas, si buscamos orientación, buscamos placer, buscamos sentido en otro tipo de experiencias, tarde o temprano nos van a fallar, ¿no? Y eso es lo que te está diciendo en este capítulo, ¿no? No te distraigas del camino, no dejes que el placer te distraiga del camino. No vayas a falsos refugios. Y porque acuérdense que estamos hablando del placer, pero estamos hablando de todo aquello a lo que nos apegamos, ¿no? Como dice el título del capítulo, ¿no? Lo querido, todo aquello a lo que nos apegamos. Entonces, todo aquello a lo que nos apegamos, todo aquello en donde buscas refugio y que no son refugios verdaderos, suéltalo, que no te distraiga del camino. Tú mantente con la certeza de caminar hacia la iluminación, hacia el despertar, ¿no? Y luego fíjense, la siguiente frase del texto dice: libérate del placer y del dolor. Solo hay penas en el placer logrado y dolor en lo que no se quiere. Perder lo que uno quiere es causa de dolor. Por eso, cuida bien los sentidos. Solo es libre aquel que ve más allá de la ganancia y la pérdida. Entonces, bueno, aquí nos está diciendo es que cuando logramos el placer, pues sí, estamos cómodos porque estamos experimentando una experiencia placentera, pero de inmediato, y no sé si lo han visto, de inmediato empezamos a temer perderlo. De inmediato, ¿no? Entonces, de inmediato empezamos a sufrir porque no queremos dejar ir el placer. Y muchas veces me decía una amiga, ¿no? Esto lo puedes ver, por ejemplo, cuando te sirves un plato de espagueti, vas a una comida, ¿no? Entonces sirven espagueti, ¿no? Entonces te sirves el espagueti así, le das la primera cucharada, uy, qué rico está este espagueti, qué bárbaro. Segunda cucharada, uy, qué rico. Y volteas a ver para ver si te vas a poder servir un segundo plato. O si ya se está acabando el espagueti. No. O sea, todavía no llevas más que 2 cucharadas y ya estás pensando en el segundo plato. Y ya estás angustiada por si te va a alcanzar o si van a dejar suficiente para que tú te sirvas el segundo plato. Ese es el mejor ejemplo, y no que nos pasa. Es el mejor ejemplo de cómo no nos podemos quedar con el placer que estamos viviendo. De inmediato queremos más y de inmediato nos entra el temor de que no vamos a poder satisfacer. No, se nos va a ir, y nos entra el miedo, ¿no? Y por supuesto, bueno, la otra fuente de dolor que menciona en este párrafo dice: solo hay penas en el placer logrado y dolor en lo que no se quiere. Claro, por supuesto, cuando estamos con lo que no queremos estar. Como decía Sam, ¿no? Pues nos viene la aversión, y la aversión es igual de dolorosa, ¿no? Cuando estás ahí a la mitad de un calorón terrible, con el aire acondicionado del coche descompuesto, y 45 grados centígrados dentro del coche, y en el tráfico, no quieres estar ahí, ¿no? No quieres estar ahí de ninguna manera, ¿no? Estar en contacto con esas experiencias dolorosas, incómodas, ¿no? Es también, por supuesto, una fuente de dolor. Entonces ahí tenemos ese vaivén. Por un lado, queremos el placer, por otro lado, no queremos el dolor. Y estamos ahí en ese péndulo. Obviamente la vida es un péndulo. A veces tenemos placer, a veces tenemos dolor, ¿no? Es inevitable, eso es parte de la experiencia, ¿no? A veces tenemos pérdidas, a veces tenemos ganancias, ¿no? Como veíamos con la enseñanza de los 8 vientos mundanos. Fíjense, estos son 2 pares de los 8 vientos mundanos, ¿no? Placer y dolor, pérdida y ganancia, ¿no? Que son ese tipo de experiencias que nos tumban en la vida, nos vapulean, ¿no? Y generalmente queremos estar solamente de un lado y queremos evitar el otro, ¿no? Pero estamos atrapados en ese vaivén, atrapados en ese ir y venir. Quiero lo de acá, no quiero lo de allá. Quiero lo de acá, no quiero lo de allá. Entonces estás
atrapada en estas dos fuerzas, el agarrar y el rechazar, el agarrar y el rechazar. Y es como si no hubiera otra lógica, ¿no? Estás atrapado en la lógica de dukkha, en la lógica del sufrimiento. Entonces lo que nos está diciendo aquí el Buda es, ve más allá de eso, ¿no? Ve más allá, libérate del placer y del dolor, ve más allá de ese vaivén, ve más allá de esta lógica de estar deseando un extremo del péndulo y de estar rechazando el otro extremo del péndulo, ¿no? Libérate de eso. La única salida, como dice aquí, es ver más allá de la ganancia y de la pérdida. ¿Y cómo podemos ver más allá de la ganancia y de la pérdida? Yo pensaría que la aceptación. La aceptación. En el momento. Ajá. Porque pienso, ¿por qué los humanos somos como somos? Bueno, porque cuando tú vas de vacaciones, porque sí, ay, muy emocionado, vamos en un paquete con una semana, todo incluido y todo así, estás consciente que va a ser una semana. Y se va a Y acabar. tratas de se va a acabar la disfrutar, vacación. estar, cuando, ay, qué padrísimo, yo, pues todo sin hacer nada, o sea, estás muy contento y Ujú, sabes que van a ser 7 días. ujú. Y ya te dice, bueno, pues ya se acabó. Y uno lo acepta y Ajá. pues estuvo bonito, pero pues ya. Ujú. Ok. ¿Por qué nosotros en nuestras vidas Ajá, no podemos aceptar, estar ¿verdad? así y Sí. en el momento, ¿verdad? De alguna manera, esto es justamente lo que recomienda el Buda, ¿verdad? ¿Cuál es la solución? ¿De qué manera podemos ir más allá de la ganancia y la pérdida, más allá del placer y el dolor? Es eso, darle la bienvenida a la experiencia, como es, con sus dos extremos. Darle la bienvenida cuando viene este lado del péndulo, darle la bienvenida cuando viene del otro lado del péndulo, ¿no? Igual, de los dos lados es simplemente experiencia, experiencia humana, es simplemente vida, ¿no? La vida está hecha de eso. Entonces, bueno, pues le damos la bienvenida, nos abrimos a ello y cultivamos ese estado digamos, un estar en paz en un nivel más profundo, de tal manera que los vientos de la superficie y no afecten esa calidad de serenidad más profunda, que esa sí es la verdadera fuente de la felicidad, esa serenidad más profunda. Permíteme, Marisol, que está levantando Sí, la mano. creo que es sentirlo, pero con la mente calmada. Ajá. O sea, sentir Sí. la experiencia Sentir la tal como experiencia. es, como venga, Ajá. pero que tú estés calmado, que lo aceptes con una tranquilidad. Ya sea placentera o no, dolorosa. o no dolorosa. pasa nada, tú siéntelo. Exacto, exacto. Sí, sí, sí. Sí, Marisol. Es como aprender a ser feliz o estar contento. Ajá. Eso le dice mucho a mi hermano. Que tienes que aprender a estar contenta aunque vivas debajo de un puente en una casa de campaña. Ujú. Contenta con lo que hay. Contenta con Y de hecho, fíjate, cuando cantamos nuestros refugios y preceptos, esa es el tercer precepto, dice, ¿no? sencillez, Con tranquilidad. Con tranquilidad, sencillez y contento, purifico mi cuerpo. Estar tranquilo, estar en paz, estar contento con lo que hay. Encontrar satisfacción en los pequeños detalles de la vida, ¿no? No necesitas los grandes banquetes. Realmente puedes encontrar satisfacción en cosas muy sencillas. Y podemos practicar en ese sentido. ¿Sí, Joaquín? Y creo que están buscando aquí adentro, porque Ajá, lo sí, que está afuera exacto. pues, no va a haber nada. Exacto, la fuente de la felicidad tiene que venir del interior, ¿verdad? No puede venir de este tipo de experiencias externas. Ok, fíjense, esto está muy bueno lo que sigue. Dice, del apego y del cariño brota el dolor. Aquí les quiero hacer la anotación, ¿no? La palabra cariño. La palabra cariño ahí yo estoy segurísima, tengo que revisar el Pali, pero estoy segura que no es una traducción muy afortunada, porque claro, el cariño, pues cuando uno asocia el cariño, pues justamente eso, con el amor incondicional, con meta, con emociones muy positivas, con valorar al ser humano que tienes enfrente, ¿no? No estamos hablando de ese tipo de cariño. Estamos hablando del cariño pegajoso, de ese encariñamiento De celos, y así, apegado, exactamente, neurótico. posesivo, ¿no? Neurótico, exactamente, ¿no? Entonces aquí el traductor eligió la palabra cariño, pero el hecho de que venga asociado a la palabra apego me da la impresión de que efectivamente más bien es la idea de
ese tipo de cariño pegajoso y posesivo, ¿no? Entonces dice, del apego y del cariño brota el dolor, del deseo y del placer surge el miedo. No existe dolor para el que está libre de cariño y de apego. Menos aún existe el miedo para el que está libre del deseo y el placer. Aquel que deja de querer, gustar, desear, codiciar, envidiar, está libre del dolor y del miedo. Entonces, bueno, fíjense cómo aquí como que ya se amplió el rango de emociones que estamos considerando, ¿verdad? Ya no nada más está hablando del apego o del placer, está hablando del apego, del cariño, del deseo, del placer, de querer, de gustar, de desear, de codiciar, de envidiar. ¿Qué tienen en común todas esas emociones? Como que está en ti mismo, como que todo está dentro de ti, como que trabajar en todo eso, ¿tú? Como que tú tienes el control de todo eso, independientemente de lo que pase afuera. Bueno, eso no es lo que tienen en común estas emociones. ¿Suena dentro de ti? Todas las emociones, todas las emociones. No sé. Pero fíjate, ¿qué tienen en común? Codiciar, envidiar, desear. ¿Qué tienen en común? Querer, gustar. Son deseos. Ajá. Uno de Pero los ¿por qué que usan tenemos tantas palabras? Exacto, ¿verdad? ¿Cuál veneno, Elisa? es el del, pues, El gallito. gallito. El gallito, estamos hablando de una enseñanza que se llama la rueda de la vida, en donde en el centro tenemos, digamos, se les conoce como los 3 venenos o las 3 raíces del mal. Y ahí aparece un gallito que generalmente se traduce como sed o deseo, ¿no? O avidez. Pero justamente hemos hablado de que ese gallito de la rueda de la vida en realidad tiene que ver con toda una familia de emociones. Todas esas. Toda esa familia de emociones que tienen que ver con querer para ti, con querer afianzarte, con jalar hacia ti, ¿no? Tienen que ver con eso, ¿no? Con atraer hacia ti, ¿no? A la persona, a la cosa, a la situación, a la sensación que deseas, ¿no? Atraerla hacia ti, jalarla. Es este movimiento, ¿no? Estamos hablando, pues exactamente, como dice Elisa, de la avidez, el deseo, la sed neurótica. Estamos hablando de todas estas emociones, codiciar, envidiar, desear, ¿no? Todo eso que el placer nos dispara. El placer nos dispara todo eso, ¿no? El apego consiste en todo eso, ¿no? Y aquí lo que nos está diciendo es toda esa familia de emociones, todas esas diferentes formas de querer jalar cosas hacia ti, son fuente de sufrimiento. Son fuente de sufrimiento, pero no nada más nos dice de sufrimiento, nos dice también son fuente de miedo, son fuente de pesar. Ahí usa una palabra en pali que es soko, que es pesar, y una palabra en pali que es bayam, que es miedo. Entonces es dolor, pesar, miedo. Entonces tenemos una serie de causas, como el deseo, la avidez, el querer, el desear, el codiciar, el envidiar, y una serie de resultados que en este caso son el pesar, el dolor y el miedo. ¿A qué les suena esa enseñanza? ¿Qué enseñanza es? Es una enseñanza de una de las primeras enseñanzas que dio el Buda. La primera. Las 4 nobles verdades, exactamente. Nos está hablando de la verdad, de que existe sufrimiento, pero hay una causa del sufrimiento. Sí, las vidas humanas, esta primera noble verdad nos dice la vida humana necesariamente viene acompañada de experiencias de sufrimiento. Pero la segunda noble verdad nos dice el sufrimiento no es gratuito, el sufrimiento surge de acuerdo a una causa, a algo que lo condiciona. Y esa causa es justamente la sed, el deseo, la avidez, ¿sí? Y aquí es lo que nos está diciendo tal cual. Pero nos está ampliando, digamos, el abanico de causas, ¿verdad? Y también nos está ampliando el abanico de resultados. No nada más está diciendo sufrimiento, está diciendo pesar y está diciendo miedo. Fíjense qué importante que habla del miedo como uno de los resultados de desear y de apegarse
al placer y a aquello en lo que buscamos, digamos, como refugio, exactamente, ¿no? Falso refugio. Los falsos refugios, exactamente. Y fíjense que hay, yo durante mucho tiempo me llamó la atención cuando yo me empecé a familiarizar con la literatura budista. Yo decía, bueno, se habla mucho del sufrimiento, se habla mucho del apego, se habla mucho del placer, se habla mucho de la insatisfacción, de la impermanencia, pero ¿por qué no se habla del miedo? ¿Por qué no es tan común en las escrituras budistas o en las enseñanzas budistas encontrarte con el miedo, mencionado así explícitamente? Y bueno, como vemos, pues sí aparece esa palabra en las escrituras budistas. Lo que pasa es que no es tan común. Y sí las hay, sí hay muchas referencias al miedo en las escrituras budistas, a cómo efectivamente experimentamos miedo, ¿no? El miedo, podemos pensar, es esta como inseguridad, esta inseguridad de sentirse en peligro, esta sensación de que estás en peligro. No, y el miedo de no tener todo eso que uno quiere tener en su cabeza. Sí, pero fíjate, el miedo, a lo que voy es que sentirse en peligro. ¿Cómo es posible que desear te ponga en ese nivel? El miedo es una experiencia muy fuerte. Sentirse en peligro, ¿no? ¿Cómo es posible que el placer te pueda llevar ahí? Pero sí reconocen que de pronto el placer nos puede llevar ahí, a sentirse en peligro, y materialmente sentirte en peligro, sentir que está en peligro tu vida. Porque, digo, y todo esto está funcionando a nivel subconsciente, ahí debajo de nuestra mente, ¿no? El sentir que finalmente sí deseamos placer, pero no es así como que un deseo inocente, como que, ay, pues mira, me quiero echar un helado de chocolate hoy en la tarde, ¿no? No, invertimos mucho emocionalmente en ello, ¿no? Hacemos una inversión emocional súper fuerte en este querer placer, en este querer una experiencia agradable, ¿no? Finalmente, en este movimiento de atraer hacia nosotros algo que queremos, internamente lo vivimos a veces como una experiencia de vida o muerte, ¿no? Porque finalmente lo que hay en el fondo es una necesidad muy profunda de reafirmación. Necesitamos la reafirmación, necesitamos que el mundo nos refleje: sí, Viviachandra, sí existes, ¿verdad? Sí, Sergio, sí existes. Necesitamos que el mundo nos refleje eso. Y una de las maneras en las que nos refleja eso es precisamente a través de interpretar estas experiencias placenteras, estas experiencias de apego, de agarrarnos, de aferrarnos, como fuentes de seguridad, ¿no? Entonces, son, digamos, movimientos inconscientes de la mente muy complejos que nos llevan a que efectivamente el placer, tarde o temprano, desemboca en miedo, sí desemboca en miedo, ¿no? El placer nos lleva al apego, el apego nos lleva a la inseguridad si está muy profundamente fincada, sí nos hace sentir en riesgo, de sentir que no existimos, de sentir que no somos, ¿no? Sin eso. Entonces, sin eso, exactamente. Entonces, esa necesidad, digamos, de apuntalarnos inconsciente, es muy fuerte, ¿no? Entonces, a veces terminamos viviendo a partir de estas experiencias que deseamos. Vivimos como si estuviéramos a la mitad del océano Atlántico, en medio de una tormenta, agarrados de un salvavidas, ¿no? Y mientras más fuerte nos agarramos del salvavidas, más sentimos que nos ahogamos, ¿no? Y cómo se refuerzan esas dos experiencias, ¿no? El agarrarse cada vez más fuerte, y ese agarrarse cada vez más fuerte produce cada vez más sufrimiento, ¿no? Ahí es donde decimos, es que efectivamente el practicante del Dharma va a contracorriente, porque no hace eso. Es contraintuitivo. La práctica del Dharma es contraintuitivo, y aquí viene justamente esa frase, dice: con la mente decidida y un corazón libre de deseos, va en busca de la libertad. Por eso se le llama el que va a contracorriente. Entonces aquí escribí, fíjense que ir con la mente decidida y un corazón libre de deseos ya es en sí mismo ir a contracorriente, ¿verdad? Pero a lo que se refiere esto es que básicamente
la manera en la que funcionamos por default, ¿no? La manera en la que funcionamos por default, la manera en la que funcionamos de manera intuitiva, es que aquello que deseamos, pues lo buscamos, ¿no? Y suponemos que efectivamente nos va a hacer felices, ¿no? Y el Dharma a veces te dice justamente lo contrario, por eso es como contraintuitivo, porque te dice, ahí donde estás buscando la felicidad, ahí donde generalmente por default vas y buscas la felicidad, eso no te la va a traer, eso te va a traer justo lo contrario, justo te va a traer sufrimiento. Entonces eso, el ir ligero de equipaje, ¿no? El de verdad no apegarse, el de verdad soltar, ¿no? Ahorita Vidya Chandra está haciendo una práctica muy importante de ese soltar, ¿no? Y que no tiene que ver nada más con posesiones, tiene que ver con estatus, tiene que ver con ideas que tienes de ti mismo, tiene que ver con necesidades que tienes de que el mundo te dé o no te dé, ¿no? Realmente poder viajar ligero de equipaje es bien, bien importante. Y en ese sentido, el practicante del Dharma va a contracorriente, porque no es lo que intuitivamente uno haría, ¿verdad? Intuitivamente uno no hace esto, ¿no? Uno intuitivamente hace esto, ¿verdad? Y aquí lo que te dice el Dharma es sí, es que hacer eso es lo que realmente te va a permitir vivir más feliz, vivir con sencillez, vivir en la simplicidad, vivir pleno, ¿no? Entonces sí, es una práctica muy profunda. Sí, Sergio. Esto me lleva a una de las cosas, bueno, hay muchas personas que están lamentándose por lo que no tienen, Ajá. sin darse cuenta que lo que tienen es más que suficiente. Más importante. Ah, ok. Ajá. O sea, no valioso, sino más importante. Sí, sí. Y la otra parte es Ajá. que no es más feliz el que tiene más, sino el que necesita menos. Exactamente. De alguna ¿Por qué? manera eso Porque a es lo que veces estás cuando diciendo. tienes más cosas, decir, todo esto es mío, estás angustiado porque lo puedes perder, te lo pueden robar, lo tienes Exacto. que... Y entonces eso te causa Mucha angustia. una angustia, un Ajá. miedo, Sí. ¿sí? Y te estás cuidando de todo y de todos. Entonces eso te lleva a una de las cosas, y esto es los orientales tienen una frase muy importante: vive el aquí y el ahora. O sea, vive intensamente la vida. Y una de las cosas también, el aprendizaje, como estas enseñanzas nos hacen más felices, y aprende como si nunca fueras a morir. Ajá. Aprende como si nunca fueras a morir. Mira qué bonito. Sí, exacto. Pero Muy vive bien. como si te fueras a morir hoy. Sí, vive intensamente como si fuera el último día de tu vida. Ajá. Que es una frase muy, Sí. muy Sí. Propia Muy de los conocida. orientales, sobre Sí. todo de los japoneses. Ajá. Muy Pero bien. es súper Sí. complejo. Sí. Yo viví un tiempo en que viví con mucho miedo, incluso me puse a escribir, pero el origen de mi miedo, digo, y todavía, sigo trabajando, Sí. mis hijas, o sea, Tus mis hijas. Ajá. Pues que estén bien. que estén bien, ¿no? Desde que se estén bien tus salen, hijas. Ajá. es ese dolorcito aquí, a veces poquito, a veces mucho, que si van a estudiar que si les va a ir bien después, o que si encuentran a la pareja adecuada, o que si hoy están bien, o que si hoy no están bien, así, ¿no? Pequeñas cositas. Entonces era un miedo el que yo traía siempre en el estómago. Y sí, lo detecté y ahora intento eso, soltar, ¿no? Sí. Ya Qué puedo difícil. dormir bien. Y con los hijos, qué Sí, difícil no, debe es ser, ¿verdad? terrible, Sí, o sea, sí, de sí. verdad es un dolor muy grande Porque y por un miedo supuesto que te enorme. importa que estén bien, ¿verdad? Por supuesto. Sí, entonces Claro. ese tipo de cosas son más complejas que las cosas materiales, ¿no? Porque Claro. sí puedo vivir sin esto, ¿no? Material, pero esa parte a mí me ha costado mucho trabajo. Sí, sí, no, sí, por supuesto, ¿no? Pues este tipo de enseñanzas son profundísimas precisamente porque están hablando de procesos humanos muy, muy complicados, ¿no? No es enchilamenta, Sí, no es enchilamenta. Y lo que se requiere es básicamente mucha claridad para
para comprender estas grandes verdades, de tal manera que se conviertan en verdades para ti intuitivamente, no porque alguien te las está diciendo, sino porque tú lo estás viendo desde adentro, que efectivamente, ¿no?, el apego te trae dolor. Si efectivamente lo estás viendo con todo tu ser, intuitivamente, directamente, efectivamente algo cambia en tu comportamiento. Y llega la ecuanimidad. Ajá. A veces llega, a veces no llega. Cero. Pero la lucha Bueno, se pues hace. ahí vamos a dejar la sesión de hoy.